La idea de que los salarios deben subir por decreto o por presión política sobre los empleadores, idea que no es solo de Morena, sino de casi toda la clase política e incluso de cúpulas empresariales, parte de premisas erróneas y solo puede traer graves perjuicios al país. La primera premisa errónea es la de suponer que el salario mínimo es generalizado en el país. La verdad es que el salario mínimo solamente es cobrado por 1.2 millones de asalariados, quienes representan apenas el 2% de la fuerza laboral del país, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Pero existen versiones, por confirmar, de que la cifra es mucho menor. La segunda premisa errónea es suponer que el monto del salario depende del buen o mal corazón de quien lo paga y que su voluntad puede ser movida por la coacción de gobiernos, legisladores, partidos o sindicatos. Es fácil constatar lo absurdo de esta noción con una pregunta. ¿Por qué son precisamente las grandes empresas las que pagan salarios más elevados y las pequeñas las que pagan los sueldos más bajos? Y la respuesta es que el monto de los salarios depende de la situación de las empresas. Y esas condiciones son de 4 tipos fundamentales. 1. La tasa de capital invertido por empleado. 2. El grado de productividad de los empleados. 3. El grado de calificación de estos. 4. La situación de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Para ilustrar esto veamos el caso de 2 empresas de Carlos Slim, Telmex, que tienen sueldos elevados y Sanborns que los tiene inferiores. ¿Por qué el mismo empresario que tiene buen corazón con sus empleados en una empresa no lo tiene con los de otra? Simplemente porque la voluntad o los sentimientos nada tienen que ver con los sueldos. Telmex es una empresa mucho más capitalizada que la otra, sus empleados tienen una mayor productividad, están más calificados y son más difíciles de conseguir o retener si no se les ofrece paga suficiente. Mientras que Sanborns, con sus 18.000 empleados, está valuada en 827 millones de dólares, Telmex con sus 46.000 empleados lo está en 2.740 millones de dólares. La evaluación per cápita de Sanborns es de $46.000 por empleado, mientras que la de Telmex es de $60.000 por empleado. Además, en 28 años Telmex ha invertido más de $50.000 millones, sobre todo en la red de fibra óptica, mientras Sanborns en el mismo periodo no llegó ni a la tercera parte de esa cantidad y su valor ha ido decreciendo. En los últimos 5 años perdió el 43% de su valor, mientras que el de Telmex ha seguido aumentando. La tercera gran premisa parte de la absurda pregunta. ¿Por qué si en Estados Unidos las empresas pagan salarios 10 o 12 veces superiores a los de México, aquí no podemos hacer lo mismo? En primer lugar, conforme a los datos duros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, los salarios promedio en Estados Unidos son 7 veces superiores a los de México, no 12 veces. En segundo lugar, la vida es el doble de cara en Estados Unidos que en México, y por una razón muy simple, allá los salarios son más altos y eso se refleja en los precios. Pero hay excepciones, como los precios de los tenis o los jeans, que en los dos países son los mismos. ¿Por qué? Porque esos productos no se hacen en Estados Unidos, sino en naciones no desarrolladas con menores salarios. Con esta consideración sobre poder adquisitivo, la distancia entre los salarios promedios de México y su vecino se reduce, aunque persiste. ¿Por qué? Por las diferencias en la productividad. En Estados Unidos un trabajador en promedio produce 3 veces más el mismo producto que su par mexicano. Y esta productividad es resultado de una mayor cantidad de capital invertido por trabajador, procesos más eficientes de producción y una mano de obra mucho más educada y calificada. Cuando se ignora la realidad económica y en lugar de mejorarla, se elevan los salarios por decreto, el resultado es desastroso, en primer lugar para los propios asalariados. Sindicatos que presionan constantemente por mayores salarios, sin importar la situación de sus empresas, las llevan a la quiebra. Así pasó aquí con Mexicana de Aviación y así pasó con las empresas automotrices estadounidenses. Cuando los políticos imponen fuertes aumentos al salario mínimo, los resultados son que, muchas pequeñas empresas con baja capitalización son obligadas a cerrar y los empleados quedan sin trabajo, otras pequeñas empresas se van a la informalidad, y trabajadores muy poco o nada calificados padecen de desempleo por periodos más largos. Cuando se decretan aumentos salariales generales, el primer resultado es la carestía. Los empresarios deben trasladar el costo de mayores salarios a los precios, pero además ante una mayor demanda la reacción natural es el alza de precios. Al final, en el mejor de los casos, con el salario aumentado se sigue comprando lo mismo de antes. Pero claro, el gobierno puede establecer el control de precios y eso lo único que provoca es escasez y finalmente hambre, como en Venezuela. Por un lado, al haber más dinero pero la misma producción, habrá personas que compren mucho más que antes, pero otras comprarán mucho menos. Pero por otro lado, si el gobierno obliga a vender a precios por debajo de los costos de producción, eso obligará a los empresarios a cerrar sus empresas, con lo cual habrá menos productos, más escasez, mayor desempleo y hambre. Para que México tenga salarios del primer mundo, tiene que ser un país del primer mundo.
con elevadas tasas de capitalización y productividad, y una mano de obra mucho mejor educada y calificada. Por esas condiciones, y no por ningún decreto, ley, ni por la voluntad de empleadores, gobernantes o políticos, es que los salarios son muy superiores en los países desarrollados.